Esto que voy a contarte no es algo que suelo hablar, y no porque no crea lo que viví, sino porque hasta el día de hoy me cuesta ponerlo en palabras sin sonar como un loco. Era 2022, yo estaba alquilando una casa vieja en las afueras por trabajo, una zona tranquila, alejada del ruido, pero con vecinos relativamente cerca. No era el campo, pero tampoco era la ciudad. Se podría decir que era algo más como un término medio, o al menos de esa forma lo puedo explicar. La casa era sencilla, tenía 2 cuartos, un baño, una cocina y un patio pequeño. Tenía ese olor a humedad que no se va ni siquiera con velas ni con sahumerios, y las cañerías hacían ruido cada tanto, como si alguien suspirara desde adentro. Pero bueno, lo atribuía a lo viejo del lugar, aunque, para ser honesto, no me molestaba. Todo empezó una noche de invierno. Yo tenía la costumbre de tomar té como a eso de las 10, antes de ir a acostarme. Ese día estaba en la cocina, de espaldas a la ventana que daba al patio, una cocina con una luz encendida, donde yo solía hacer mis cosas, y solía prepararme cada tanto, además de té, sopas instantáneas. Y afuera solía estar bastante oscuro, casi siempre oscuro. Y fue ahí donde lo vi, y fue entonces cuando lo vi. Mientras revolvía el agua caliente, miré de reojo hacia la ventana, y vi un reflejo, pero no era el mío. Era una figura alta, delgada, parada justo detrás de mí, solo por una fracción de segundo. Me di la vuelta tan rápido que casi tiré la taza, pero no había nadie, ni adentro ni afuera. Revisé incluso con la linterna, pero no había nada. Intenté calmarme, pensé que era el vapor, un juego de luces, o quizás alguna otra cosa, lo que fuera. Pero para ser honestos, esa noche no dormí bien. Yo sé que a muchos le pudo haber pasado esto. Me refiero a ver algo de reojo. Incluso vi algunos videos que hablaban sobre la gente sombra, ese tipo de entidad que a veces vemos de reojo tan solo por unos instantes. Pensé que se trataba de eso, o quizás solo había sido mi imaginación. Estaba muy susceptible. Al día siguiente me fijé en la ventana y estaba un poco sucia, pero no tanto como para deformar una sombra. Me prometí no darle más importancia y dejar de pensar en ello, y así lo hice. Pasaron 3 días sin novedad, pero al cuarto la cafetera se encendió sola a las 3:17 de la mañana. Sonó bastante fuerte. Me despertó y fui a revisar. La luz estaba encendida y había agua en el depósito, pero yo no la había cargado. Pensé que quizás me estaba sugestionando, pero esa misma noche, mientras intentaba dormir de nuevo, escuché pasos en la cocina. No firmes, sino como arrastrados, como si alguien arrastrara sus pasos, como si alguien descalzo caminara con peso. Me quedé quieto y tapado hasta el cuello, escuchando, y cuando por fin me animé a salir del cuarto, encontré la silla del comedor girada hacia la ventana. Yo no la había dejado así. Me estaba empezando a volver paranoico, así que le escribí al dueño de la casa con excusas. Le pregunté si había tenido problemas con gente metiéndose a la casa o algo así, aunque en realidad lo único que quería era saber si él había sentido algo raro en esa maldita casa. Tardó en responder, pero lo hizo. Me dijo algo que me dejó totalmente nervioso. No, nunca vi nada, pero le alquilé antes a un tipo que se mudó a los pocos meses. Me dijo que alguien lo observaba en todas las direcciones de la casa, especialmente en la cocina. Así que entiendo lo que me estás diciendo. Yo no lo podía creer. Éramos 2 personas en años distintos y en tiempos diferentes a quienes les estaba sucediendo exactamente lo mismo. Esto no podía ser una coincidencia. Le pregunté al dueño si sabía algo más y le pedí que por favor me dijera, pero él tan solo me dijo que eso era todo, que después de eso todo era normal, o que al menos a él jamás le había sucedido nada de eso, que se le hacía bastante extraño y que quizás era una imaginación nuestra. Desde ese día empecé a notar algo bastante constante. El reflejo, cuando aparecía, siempre lo hacía en la ventana de la cocina, pero solo si yo estaba cocinando o preparando algo caliente, como si fuera una rutina, como si eso lo activara. Una vez que estuve harto del miedo y sentí bastante rabia, dejé el celular grabando en la cocina, apuntando hacia la ventana mientras yo hacía una sopa instantánea. Y no van a creerlo quizás, pero cuando revisé el teléfono después, la grabación, en el segundo 41 del video, la lámpara del techo se balancea sola.
lento y suave, y justo después se escucha algo muy bajo, algo que me congeló la sangre, pero era un susurro que no se entendía muy bien, tan solo como un murmuro. No tengo palabras para poder explicarle cómo, simplemente fue algo muy aterrador en ese momento. Lo que hice fue alistar todo y me mudé una semana después. Hoy vivo en un lugar nuevo, más chico, sin patio y sin ventanas, mucho menos ventanas que den a la oscuridad. Pero cada vez que me caliento algo por la noche, aunque sea un té, no puedo evitar mirar de reojo hacia el vidrio o hacia algún espejo o lo que sea, incluso detrás de mí. Y hay noches, no muchas, pero suficientes, donde me juro que vuelvo a ver ese reflejo. Y sobre todo, que no soy yo.